La doctora Beatriz Bello es médico egresada del UDELAR, magíster en Medicina Familiar y Comunitaria, posgrado de Psiconeuroinmunoendocrinología, diplomada en Medicina Ayurvédica con la doctora Florencia Gieco, curso introductorio de Medicina Ayurvédica con la doctora Pilar de Prado, curso de profundización en Ayurveda con el doctor Alfredo Lauría y la doctora Pilar de Prado, instructora de yoga terapéutico avalado por AUMA, y su presentación será una mirada védica del complejo mental. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es una gran alegría y un honor estar aquí presente hoy compartiendo este evento con ustedes y con profesionales tan destacados. Algunos son queridísimos maestros para mí, como la profesora Margarita Bourdieu, el profesor Lauría y mi queridísima Pilar. Así que muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es mirada védica del complejo mental. A ver, ¿qué quiere decir esto? Védica viene de Vedas. Los Vedas eran sabios, los sabios de la India, eran filósofos, grandes observadores de la naturaleza, que nos dejaron como regalo, entre otras cosas, el Ayurveda y el yoga. Y esta es la mirada que ellos tenían en aquella época, pero que en realidad es muy contemporánea. La importancia de la mente. Los Vedas le llamaban a la mente Antakarana, que significa instrumento interno. La mente es el principal vehículo que usamos para todo lo que hacemos y puede proporcionarnos una gran felicidad o ser causa de un gran sufrimiento. Me parece que esto todos lo sabemos, ¿no? O lo hemos vivenciado. Y conocerla nos abre las puertas a nuestra vida espiritual, pero también, sobre todo, a conocernos a nosotros mismos. Bien, la mente, el carruaje con 5 caballos. Esta es una foto del Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita es un texto muy antiguo de filosofía védica. Se lo considera uno de los primeros textos de psicología que existieron y nos da enseñanzas para la vida. Esta imagen de la mente como un carruaje con 5 caballos no lo tomaron solo los Vedas. También hay otros filósofos como Platón que también hablaba de un carruaje con caballos para representar a la mente. Tenían muy pequeñas diferencias entre uno y otro. No sabemos si Platón capaz que se inspiró en los Vedas para esto. ¿Quién sabe? Bien, voy a explicar un poquito de qué se trata esta imagen, ¿no? Los caballos son los 5 sentidos o indriyas. Las riendas son la mente cotidiana, también llamada la mente dual o manas. El carruaje es el ego, también se lo puede representar o asociar con el cuerpo físico. El cochero es el intelecto o buddhi, el camino es el karma y lo que rodea al carruaje y al cochero es la conciencia o chitta. Bien, los 5 sentidos. La función principal que tienen los 5 sentidos es obtener información del mundo externo que nos permita sobrevivir. ¿Tá? O sea, buscar sonidos que nos alerten, buscar imágenes que nos digan si estamos en peligro o no, qué cosas debemos de sortear, dónde hay alimento. Y tienen atracción y buscan lo que les genera placer, pero van a rechazar lo que les genera el dolor. Y en realidad hay que guiarlos, porque ellos solamente van a buscar eso y nos llevan hacia el exterior. La mente es el 6º órgano sensorial, lo podemos considerar un sentido más. Procesa ideas y emociones y gobierna a los otros 5 sentidos. Y para Ayurveda, alimento es todo lo que entra por los sentidos, no solo lo que entra por la boca. Por lo tanto, es muy importante que veamos cómo estamos alimentando a cada sentido, qué estamos escuchando, qué estamos viendo, si vemos algo que nos genera emociones que nos angustian, violencia, etc. ¿Qué alimentos elijo? ¿No? ¿Con qué me estoy alimentando? Bien, el ego.
está representado por el carruaje. El carruaje se lo identifica en este caso con el elemento tierra. Los elementos son muy importantes para la Ayurveda. La teoría de los 5 elementos nos habla de que todo lo que existe en la naturaleza está constituido por 5 elementos. Y en este caso el elemento tierra lo que está representando es la capacidad de sostén, lo que nos sostiene y nos da seguridad. En sánscrito se lo llama Hankara, que significa yo proceso. El ego es lo que nos hace identificarnos con el cuerpo. También el carruaje podría representar al cuerpo físico. Y entonces cuando estamos en el ego o cuando estamos identificados con el cuerpo, yo creo que soy mi cuerpo, que soy lo que hago, que soy mi profesión, que soy lo que tengo. Y en realidad es muy necesario para sobrevivir, ¿tá? Porque nos permite tener una identidad en primera instancia. Pero también es muy peligroso y puede ser causa de conflictos, porque puede causar sufrimiento, porque si yo me identifico con el cuerpo, creo que puedo perder lo que tengo. Entonces, lo primero sería miedo a la pérdida. Entonces, acá estaría el miedo a la muerte, el miedo a perder vínculos, el miedo a perder posesiones, etc. A través del ego podemos aislarnos del resto del mundo, porque si yo creo que lo que tengo es mío, puedo creer que los demás pueden ser una amenaza para lo que yo tengo. Entonces eso puede generar un conflicto. Los otros pueden ser una amenaza. Y nos lleva a vivir solo para buscar el placer de los sentidos y evitar el dolor. Manas o la mente cotidiana. Manas es la mente dual, también llamada, lo que nos hace ver las cosas de dos polaridades, bien y mal, lindo y feo, me gusta, lo rechazo, etc. Está representado por las riendas. Se relaciona con los elementos aire, que el aire tiene que ver con el movimiento, en este caso con los pensamientos y los relatos, y con el elemento agua, que tiene que ver con las emociones. Vivimos en un mundo de pensamientos, que son los que van a organizar nuestra realidad, y eso va a generar emociones. La mente va a recopilar la información que recibe de los sentidos y a partir de esa información va a construir nuestro mundo en base a memorias o aprendizajes. Que estos aprendizajes y estas memorias pueden ser memoria de nuestra propia vida o transgeneracionales o cosas que hemos aprendido también de nuestros antepasados. Guarda las memorias por repetición o por impacto emocional. Esto después lo vamos a ver cuando hablemos de Sanskaras un poquito más adelante. Y basándose en esas memorias, interpreta y estructura la realidad. También tengamos en cuenta que el grueso de las memorias se van a grabar en edades muy tempranas de la vida, antes de los 6 años. Y esto es importante porque muchas veces vemos que la mente va a interpretar la realidad en base a esas memorias y nos va a estructurar. Muchas de esas tienen que ver con impresiones que se generaron cuando éramos muy pequeños. Y bueno, los primeros años de vida son determinantes en todas las personas. El buddhi o intelecto. El buddhi está representado por el cochero. El cochero es el elemento fuego. El fuego es lo que nos habla de la capacidad de transformar, de metabolizar, de digerir y tiene que ver con la inteligencia. Es el sabio interno. Viene de la palabra bud, en sánscrito, que significa percibir o llegar a despertar. El cochero tiene ojos para ver y puede guiar a los caballos y al carruaje para ver a dónde pueden ir, para ver a dónde van. Puede ver las necesidades físicas, emocionales y espirituales. En realidad, el cochero es como que está a mitad de camino entre la mente externa, que fue todo lo que vimos hasta ahora, los sentidos, el cuerpo físico, la mente cotidiana y la mente más profunda. Su función principal consiste en discernir lo verdadero y real de las apariencias y especulaciones. Y actúa como un guardián, como un portero de todo lo que va a entrar por los sentidos y va a elegir de todo eso lo que va a permitir ingresar o no a nuestra conciencia.
Tengamos en cuenta que nuestra conciencia es muy sensible. Es la parte objetiva de la mente y permite observar con desapego. Si permite observar con desapego, nos va a permitir elegir y nos va a permitir tener libertad. Porque si estamos apegados a todo a lo que veíamos hoy, ¿no? Hace un ratito, del cuerpo, de las posesiones, de lo que tenemos, no podemos elegir. Permite el autoconocimiento y el cuestionamiento de las creencias. Bueno, la Chitta o la conciencia se lo representa como el espacio que está alrededor del cochero y del coche, del chofer y del cochero. Se lo llama mente profunda, es la mente profunda, y Chit significa estar consciente. Tiene que ver con el inconsciente profundo. Mantiene las memorias de todas las experiencias que hemos vivido y los guarda como memorias, pensamientos, impresiones profundas. La conciencia habita en el corazón, no en la mente, no en la cabeza. Y es la parte más íntima y duradera de nuestro ser. Allí está el inconsciente, el subconsciente y también lo que se llama el supraconsciente. Y es difícil acceder a ella porque es inconsciente y está bajo capas y capas de defensas propias que hemos creado. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la conciencia para verla y poder de alguna manera transformarla? Primero, hay algunas técnicas que nos llevan a ir hacia adentro, a apagar la mente, ¿no? La mente de manas, la cotidiana, la que nos lleva hacia el exterior. O sea, el asunto es ir hacia adentro, primer paso. Y en eso la práctica de pranayama nos puede ayudar muchísimo, porque solamente el hecho de modificar la forma como respiramos nos permite empezar a calmar nuestra mente y paulatinamente empezar a contactar con nuestro interior. Después, técnicas de interiorización profunda, por supuesto está la psicoterapia en todo eso, ¿no? Pero la meditación, y la meditación sostenida en el tiempo. Otra forma de acceder a la conciencia es el sueño, porque se puede expresar y mostrarnos, podemos vislumbrar a través de los sueños parte de esa conciencia. Y la intuición, que la intuición es el idioma que habla la conciencia. Y estaría buenísimo escucharla. Aprender a observar nuestra conciencia es la parte más importante del trabajo espiritual. Bien, el karma. El karma está representado por el camino, y sería el camino de nuestra vida. Significa acción. Y bueno, y son las acciones o experiencias pasadas que están generando experiencias y realidades presentes. Tiene que ver con la ley de causa y efecto, donde cada acción va a generar un efecto en nuestra conciencia. La ley de causa y efecto es una acción genera un efecto en todo, ¿no? En este caso, en nuestra conciencia. El karma también tiene que ver con este dicho de uno cosecha lo que siembra. El karma es la cosecha de nuestra siembra pasada, de nuestra propia siembra. Puede ser positiva o negativa. No tiene intención ni de premiar ni de castigar. Y son nuestras propias acciones las responsables de nuestras alegrías y tristezas. Y esto está bueno verlo así, porque a veces decimos, es el destino. Bueno, sí, en algunas cosas tal vez puede ser el destino, pero en otras cosas somos responsables de ese destino, nosotros lo estamos creando. Bien, sanskaras y vasanas, ¿qué es esto? Los sanskaras son las huellas donde cae el carro, son esos surcos profundos que vemos ahí en la imagen, que representa la imagen. Son pensamientos y también patrones de conducta que repetimos sin darnos cuenta que lo estamos repitiendo, que son automáticos y son inconscientes. Son esas situaciones que a veces tenemos que se nos repiten y esos pensamientos que se nos repiten y que siempre caemos en lo mismo, en el mismo cuestionamiento, en la misma situación, en los mismos vínculos. Se programaron en la infancia y pueden ser transgeneracionales. Esto es lo que habíamos dicho hoy, ¿no? De que la importancia que tienen los primeros años de vida para crearnos como personas. Bueno, podemos modificarlos, pero son muy importantes. Y esos sanskaras, que son esos pensamientos o creencias, van a generar vasanas. Que los vasanas son
acciones generadas por estos sánkaras, son acciones que llevamos a cabo también en forma reactiva y repetitiva, que no somos conscientes de ellos, o sea, actuamos en forma automática. Allí no hay libre albedrío, en la acción solo hay reactividad y nos condicionan. Y a veces es muy difícil darse cuenta que estamos actuando así, porque como son inconscientes, el tema tal vez más fácil sea observar las acciones, observar nuestras conductas, los vasanas. Porque si los observamos, nos podemos dar cuenta que allí hay algo que no está funcionando bien y capaz que podemos cuestionarnos, bueno, ¿puedo ver esto de otra forma? ¿No? Y ahí pedir ayuda, buscar ayuda o nos puede ayudar a salir de ellos. Bueno, algunos aportes del yoga y la ayurveda para calmar y purificar la mente. Algunos, porque hay muchísimos. Voy a referirme solo mencionarlos porque después se va a desarrollar muchos de estos a lo largo del Congreso. Dieta adecuada. Bueno, dijimos que alimento es todo lo que entra por los sentidos, no solo por la boca, pero lo que entra por la boca también va a generar repercusiones en nuestro estado mental y emocional, o sea que lo tenemos que cuidar mucho. Una dieta adecuada según nuestra constitución y según la estación del año en la que estamos. Rutinas diarias. Las rutinas diarias son súper importantes para nuestra vida porque en realidad ellas dependen de nuestro estado de salud, de lo que hacemos todos los días. Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, hablar de todo lo que tiene que ver con el ciclo circadiano, que a veces nos olvidamos que somos seres de la naturaleza y no respetamos esos ciclos que son súper importantes porque nuestros mediadores químicos, hormonas, también están relacionados con esos ciclos. Entonces, respetar el ciclo circadiano también es respetarnos a nosotros y cuidarnos. Bueno, el contacto con la naturaleza, desarrollar nuestro dharma o propósito, nuestro sentido de vida, tener un sentido de vida y seguirlo. El trabajo desinteresado, el voluntariado, que le hace tanto bien con quienes lo compartimos, pero también a nosotros mismos. La práctica de yoga habitual. Y acá puse sadhana. La práctica de yoga nos va a hacer maravillosamente bien, lo hagamos cuando lo hagamos, así lo hagamos una vez cada tanto, pero si nosotros lo incorporamos a nuestras rutinas diarias, nos va a cambiar la vida para bien. Dentro de ellos están las asanas, los pranayamas, la meditación, el canto de mantras. Los invito a quedarse a la meditación, como decía el doctor Fierro, que va a ser, con la que cerramos, lo van a poder experimentar. Y luego hay un taller de mantras que también va a estar excelente y que los invito a participar. Bueno, y quiero cerrar la presentación con esta frase, o más bien este texto de Swami Sivananda, que me pareció muy, muy sabio, que dice: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Para pensar, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención.